Capítulo octavo. El Kit Kat de San Francisco de Asís. Querido lector. Cuando cursaba el primer año de secundaria tenía una amiguita que estudiaba tercero, el último grado antes de pasar a la preparatoria. Su grupo organizó un viaje escolar a Real de 14, en San Luis Potosí. Yo no pertenecía a ese grupo. Ni siquiera debía ir. Pero ella insistió tanto con los maestros y con mi mamá, que, al final, por alguna razón que hasta hoy sigo considerando una pequeña bendición, me permitieron acompañarlos. Aquella aventura comenzó una noche. Nos citamos alrededor de la medianoche en el estacionamiento de un supermercado que se encontraba a unos 200 metros de mi casa. Recuerdo a los padres despidiendo a sus hijos mientras el enorme autobús esperaba con el motor encendido. Yo llegué caminando, con la emoción que solo se tiene cuando uno es adolescente y siente que el mundo entero está por descubrirse. Partimos rumbo al desierto. Después de varias horas de carretera llegamos aproximadamente a las 4 de la mañana. Todavía era de noche. El conductor nos explicó que el autobús no podía atravesar el antiguo túnel de Ogarrio, porque era demasiado grande para cruzarlo. Nos recomendó descansar un poco y, cuando amaneciera, caminar hasta el pueblo para desayunar. Así lo hicimos. Mientras salía el sol emprendimos la caminata. El frío era intenso. De esos fríos que se meten hasta los huesos. Las pequeñas fondas aún permanecían cerradas y nosotros buscábamos desesperadamente un lugar donde resguardarnos. Entonces vimos la iglesia, la parroquia de San Francisco de Asís. Un sacristán barría tranquilamente la entrada. Nos acercamos para preguntarle si podía dejarnos entrar un momento mientras abrían los restaurantes. Sonrió y abrió las puertas. Sin saberlo, aquel hombre estaba abriendo mucho más que una iglesia, estaba abriendo una puerta que transformaría mi vida. Como yo siempre he sido muy curioso, me acerqué y le pregunté: ¿quién fue San Francisco de Asís? Él dejó la escoba a un lado y comenzó a contarme la historia de aquel santo extraordinario. Me explicó que San Francisco era un gran intercesor, que muchas personas acudían a él para pedirle que llevara sus oraciones hasta Dios. Y cuando esas peticiones eran respondidas, sucedían cosas que las personas llamaban milagros. Tal vez notó mi expresión de duda. Entonces sonrió y me dijo: ven, te voy a enseñar algo. Me condujo hasta un cuarto enorme. Jamás olvidaré aquella imagen. Las paredes estaban completamente cubiertas de pequeños cuadros pintados sobre lámina desde el piso hasta el techo. Miles de ellos eran los famosos retablos. Cada uno contaba la historia de una persona que había recibido un favor y regresaba para dar gracias. Le pregunté cómo funcionaba todo aquello. Entonces me habló de las mandas, me explicó que muchas personas hacían una promesa. Si recibían la ayuda que pedían, regresaban para cumplir su palabra. Algunos llevaban flores. Otros caminaban durante días. Otros encargaban un retablo para dejar constancia de su gratitud. Aquello me impresionó profundamente. Así que pensé: no pierdo nada con intentarlo. En aquella época había un deseo que ocupaba casi todos mis pensamientos. Quería una motocicleta, la deseaba tanto que, aunque todavía no podía comprar una, había ahorrado para comprarme una chamarra de motociclista estilo Harley Davidson. Era negra, y en la espalda llevaba bordada una enorme águila, con toda la inocencia de mis pocos años hice mi petición. Y después prometí algo que hoy todavía me hace sonreír. Como me encantaban los chocolates, especialmente los Kit Kat, le dije a San Francisco: si algún día me ayudas a conseguir una moto, te voy a traer un Kit Kat. Para mí, aquello era un verdadero tesoro. Regresamos a Monterrey. Pasó aproximadamente una semana. Una tarde tocaron el timbre de la casa. Salí a abrir. Frente a mí había un muchacho empujando una motocicleta, la traía apagada. Se detuvo frente a mí y dijo: Quique, ¿quieres comprar esta moto? Le respondí con tristeza: me encantaría, pero no tengo dinero. Mi papá había fallecido poco tiempo antes. Mi mamá hacía un enorme esfuerzo para sacar adelante a la familia. Comprar una motocicleta era simplemente imposible. Regresamos a Monterrey. Pasó aproximadamente una semana. Una tarde tocaron el timbre de la casa. Salí a abrir. Frente a mí había un muchacho empujando una motocicleta. La traía apagada. Se detuvo frente a mí y dijo: Quique, ¿quieres comprar esta moto? Le respondí con tristeza: me encantaría, pero no tengo dinero. Mi papá había fallecido poco tiempo antes. Mi mamá hacía un enorme esfuerzo para sacar adelante a la familia.
Comprar una motocicleta era simplemente imposible. El muchacho guardó silencio unos segundos. Después me miró y dijo: tengo un problema. La compré con mis ahorros. Pero a mi papá no le gustó. Quiere que la venda. Volvió a pensar unos instantes. Y de pronto sonrió. Ya sé. Te la cambio por tu chamarra del águila. Solo con una condición, que cuando yo quiera, me prestes la moto. Corrí hasta mi closet, saqué aquella chamarra que tanto quería, se la entregué y él me entregó la motocicleta con todos sus documentos. Me quedé mirándola, no podía creer lo que estaba viviendo. Mi petición se había cumplido. Entonces recordé algo. Mi promesa. El Kit Kat. Y comprendí que ahora me tocaba cumplir mi palabra. Solo había un pequeño problema. Era un muchacho. No tenía dinero para viajar nuevamente. Hasta Real de 14. Le conté mi dilema a un primo muy aventado. Cuando terminó de escucharme soltó una carcajada. Encontraste el pozo de los deseos. Después dijo algo que cambió nuevamente la historia. Vamos a pagar esa manda. Yo también quiero hacer una. Investigamos cómo regresar. Un vecino trabajaba cerca de Estación 14, en la zona minera. Le pedimos aventón. Nos fuimos con una pequeña mochila, unos tacos de harina y una casita de campaña. Llegamos hasta Estación 14. Allí apareció el siguiente obstáculo. Las camionetas Willys, las únicas capaces de subir al pueblo, cobraban mucho más de lo que podíamos pagar. Negociamos durante un buen rato. Finalmente uno de los conductores aceptó. Los llevo por ese precio. Pero se van arriba, en el techo. Aceptamos sin pensarlo. Hoy puedo decir que aquel recorrido fue más emocionante que cualquier montaña rusa. El viento golpeaba el rostro. El camino parecía colgar de las montañas. Y nosotros no dejábamos de reír. Cuando llegamos al pueblo reconocí inmediatamente la pequeña plaza y la fuente. Caminé hasta la iglesia, entré lentamente. Me acerqué a la imagen de San Francisco. Saqué del bolsillo el Kit Kat que había llevado desde Monterrey. Lo coloqué frente a él. Y simplemente dije: gracias, nada más. No pedí otra motocicleta. No pedí dinero, no pedí nada. Solo fui a cumplir la palabra que un niño había dado. A partir de aquel día comenzó una relación muy especial con San Francisco de Asís. Al principio mis oraciones eran las de cualquier muchacho. Con el paso de los años dejaron de hablar de cosas materiales. Empezaron a hablar de paz. De servicio. De Dios. Investigando su vida descubrí una historia que me conmovió profundamente. Decían que, cuando San Francisco caminaba junto a un río, miles de peces saltaban al mismo tiempo, como si celebraran su llegada. Los pájaros se posaban sobre sus hombros sin temor alguno. Y los árboles secos parecían reverdecer con solo sentir su presencia. Algunos pensaban que estaba loco. Pero la naturaleza parecía reconocer en él algo que muchos seres humanos aún no podían ver. Lo llamaban el loco de Dios. Y, con los años, comprendí que quizá esa era la locura más hermosa que alguien podía vivir. Lo que aprendí. Con los años comprendí que Dios no necesitaba un Kit Kat. Tampoco San Francisco de Asís. Quien necesitaba cumplir aquella promesa era yo. Porque las promesas no transforman a Dios. Transforman a quien las hace. Aquel chocolate jamás tuvo valor por su precio. Tuvo valor porque representaba la palabra de un niño. Y quizá Dios escucha con especial ternura las promesas hechas con un corazón limpio. Desde entonces comprendí que la fe nunca se mide por el tamaño del milagro. Se mide por la sinceridad con la que uno agradece. Todavía hoy, cuando recuerdo aquella motocicleta, no pienso en el regalo que recibí. Pienso en aquel muchacho de secundaria que cruzó montañas llevando una simple barra de chocolate para cumplir su palabra. Y sonrío. Porque, a veces, las promesas más pequeñas son las que construyen las relaciones más grandes con Dios. Con cariño. Quique Millán.